Y bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a mi compañera Daisy Rúa. Daisy Rúa es la directora de nuevos proyectos en Coco Tecnologías y queremos, Daisy, que nos cuentes cómo va a ser este webinar. En realidad, yo estoy aquí como de parte de la gente, leyéndolos, qué están haciendo, qué están preguntando, saludándolos, pero eres tú quien nos va a ir guiando y que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer acá, qué es lo que vamos a aprender, quiénes van a estar. Entonces, adelante, Daisy. Muchas gracias, Robert, por esa bienvenida. Bueno, qué emoción estar nuevamente compartiendo con todos, haciendo parte del sexto webinar Iberoamérica. Eh, Vamos a tener muy buen contenido para todos los que están acá. Vamos a ver por qué el título, yo creo que les llamó mucho la atención. No hay médico para tanta gente, eso cómo es una canción, qué es, qué vamos a ver. Entonces, súper bueno que nos estén visitando y pues a nivel internacional tenemos conexiones desde Europa, Sudamérica, así que hasta todo el tema también de Canadá. Tenemos unos expositores muy, muy buenos que desde Coco pues estamos muy orgullosos de lograr todo esto para ustedes, de brindarles conocimientos, que es lo más importante para crear así pues un buen ecosistema con toda la información y todo lo último en tecnología que vamos a tener, que obviamente pues desde Coco también somos responsables para que llevar la mejor tecnología a todas las instituciones. Bueno, no siendo más Robert, me gustaría que tú nos comentaras quién va a estar, quién es Andrea, quién Ay, ay, es ay. ella, que nos va a estar entonces dando muy buenos tips también a todas las instituciones que estamos acá presentes. Así que yo creo Claro. que podemos dar inicio. En este momento, pues tenemos más de 100 participantes. Esperemos que se nos sigan uniendo más personas, pero yo creo que por motivos ya de tiempo, ya podemos dar inicio, en este caso, a nuestro webinar. Daisy es esa persona que nos va a presionar por el tiempo para que seamos muy juiciosos y cumplamos siempre en nuestra promesa de tiempo en los webinars de Coco. Bueno, este es nuestro sexto webinar. En realidad vamos a hablar de inteligencia artificial, del hospital del futuro, pero vamos a hacer un énfasis muy puntual en dos temas muy especiales y es cuáles son esas tecnologías que están en estos momentos o sea, generando disrupción en el sistema, cuáles son esos trabajos, esas tareas que van a desaparecer, cómo los médicos, cómo las instituciones deben empezar a transformarse para enfrentar la digitalización, porque recuerden, quien no evoluciona desaparece. Entonces aquí les vamos a traer toda esa información que ustedes necesitan para poder despertar, para poder decir, bueno, ¿y qué va a pasar dentro de 5 años? O inclusive, ¿qué está pasando ya? ¿Cómo nos tenemos que transformar? Eso lo va a trabajar Andrea. Y por otro lado, Germán Rueda, perdón, Andrea Barbeiro y Germán Rueda nos va a hablar desde el punto de vista legal y regulatorio hasta dónde hoy la regulación nos permite implementar transformación digital o inteligencia artificial para automatizar procesos y cómo esa regulación se puede flexibilizar con el tiempo. También tenemos a Laura de Arcángel, quien desde una startup ya está automatizando procesos de inteligencia artificial para el tema de imágenes diagnósticas de radiología y ya están operando tanto en Latinoamérica como en Europa y trae casos de éxito y nos va a contar y bueno, le vamos a hacer varias preguntas de a quién están reemplazando o si no están reemplazando a nadie o que nos cuente para que aquí todos los que están asistiendo a nuestro webinar se pongan las pilas. Webinar, no hay hospitales, no hay clínicas, no hay médicos para tanta gente. Sabemos que la población está creciendo a ritmo acelerado, pero las clínicas, los médicos no crecen al mismo ritmo que crece la población. Por eso es muy importante que estemos preparados para el futuro, porque en estos momentos sentimos que estamos en un sistema un poco colapsado. La gente no puede acceder a los sistemas de salud por más cosas que hagamos, por más eficientes, por más optimización de agenda que hagamos. Muchas veces no hay médicos para tanta gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Esto es lo que vamos a ver hoy. Sin más preámbulos, quiero que inviten a todas las personas de sus instituciones, a los líderes de calidad, a los líderes médicos, a los líderes y directores de tecnología de sus instituciones. Rápido, invítenlos que ya vamos a empezar para que se unan a este webinar. Voy a presentar entonces a nuestra amiga Andrea. Les voy a contar quién es Andrea Barbeiro. Ella es investigadora, consultora y fundadora de CoSalud. Ella es de Argentina, pero en estos momentos se encuentra en Barcelona. Andrea, ¿cuántos llevas por allá en Barcelona? Llevo 21 años, ni más ni menos, casi que Bueno, la mitad de mi vida. ya eres prácticamente toda una catalana. Muy catalana, sí.
casi catalana, argentino-catalana. Argentina catalana, qué bueno, Andrea. Andrea es embajadora del Barcelona Health Hub, un aliado muy importante nuestro, y ella acompaña a los agentes del ecosistema de la salud en transitar sus retos relacionados con transformación digital. Pilas, acompaña los retos de transformación digital e innovación abierta y colaborativa. Es creadora de EcoSalud y de la comunidad Salud Digital, allá en Barcelona. Miembro activa de WeShare, cofundadora y secretaria de iniciativa Salud CUP, Cooperativa Ciudadana de Datos para la Ciencia. Le apasiona la innovación de salud digital, sobre todo aquella que está realmente centrada en las personas y los pacientes. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Robert por esta presentación maravillosa y por este espacio ideal para poder compartir con tanta gente de todo el mundo, 129 personas y va subiendo, así que encantada de poder ser parte de esta conversación. Claro que sí, Andrea. Va subiendo para que inviten a los demás. Esto es una conversación de comunidad, de industria, todos los actores unidos. Entonces, nada, Andrea, yo creo que te doy la palabra, te doy la bendición, que te vaya muy bien y Muchas adelante. gracias, gracias. Voy a compartir pantalla un segundo. Tenemos cancelada si podéis abrir para poder compartir, por favor. Andrea, revisa porfa nuevamente. Ahora sí. Gracias. Segundo. Problemas técnicos, normal en la tecnología, ¿no? Por aquí tienes un fan, Andrea. María Isabel. Felicitaciones, Sí. Andrea, feliz de escucharte. Son amigos, amigos. Gracias a los amigos también por estar aquí y gracias a los que no lo son, que lo serán seguramente. Bueno, gracias Robert otra vez por esta presentación maravillosa. Como comentabas, soy parte de diferentes iniciativas, como puede ser el Barcelona Health Hub, que sois amigos, y también como The WeShare, que es otra iniciativa también aquí en Europa relacionada con la innovación colaborativa, ¿no? Cuando estábamos hablando de cómo preparar esta conversación, se me presentaba, ¿no? ¿Cómo va a ser el hospital digital del futuro? Y ahí ya empezaba a pensar, ¿y por qué tiene que ser hospital? ¿No? ¿Por qué no pensemos en el sistema de salud del futuro? No solamente en los hospitales, porque ahí tenemos retos que tenemos que resolver, ¿no? ¿Qué sabemos? Lo has dicho recién Roberto mismo. Sabemos que hay un aumento de esperanza de vida interesante, vivimos mucho más años, pero este envejecimiento poblacional también nos lleva a tener mayor cantidad de enfermedades crónicas, comorbilidad, y esas comorbilidades y esas enfermedades crónicas hace que necesitemos demandarle más servicios al sistema sanitario. No solamente al sistema sanitario, sino también al sistema social. En el contexto de la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene esta interrelación entre lo social y lo sanitario, ¿no? Entonces estas nuevas demandas de salud y social van a hacer que tengamos mayores aumentos en los costes. Y este aumento en los costes puede ser que den lugar a una cierta inequidad en el acceso al sistema si no sabemos equilibrárnoslo bien. Nos hemos dado cuenta de que estas realidades del sistema sanitario no son realidades de Europa, ni de Argentina, ni de Colombia, son realidades de todos los países que nos vamos dando cuenta que el sistema, así como lo conocemos, tiene que cambiar, necesita cambiar, y la pandemia nos ha demostrado la necesidad de que eso pase, ¿no? Aquí hay una frase que me gusta mucho de Fuller, que es: no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Esto nos invita, la pandemia nos invitó a repensarnos el sistema, a repensar el sistema sanitario, un sistema más vinculado con el entorno social, con las instituciones públicas, con la industria. ¿Por qué? Durante la pandemia vimos cómo todos pudimos trabajar de manera colaborativa. Pudimos ponernos todos frente a una situación y trabajar de manera conjunta, ¿no? Eso generó un volumen de conocimiento abierto que nunca habíamos visto antes. Entonces, todos estos aprendizajes que la pandemia nos ha dado, tenemos que seguir manteniéndolos. Invito a que sigamos manteniéndolos, ¿no? La aceleración de la introducción de las tecnologías en este contexto de la pandemia fue maravillosa. Lo que llevamos trabajando en el mundo de la salud digital, que ahora le llamamos salud digital, o informática médica, o transformación digital en la salud, que hace 20 años que trabajamos en esto, este momento fue propicio para ver que todos nuestros deseos se hacían realidad, ¿no?
Proyectos que históricamente eran pilotos se pasaron a estar en producción, escalamos todo lo que veníamos pensando. Y también este contexto de la pandemia, lo que nos ha obligado, que después seguramente lo comentará el siguiente ponente mucho mejor, son los cambios regulatorios que fueron necesarios aplicar para que pudiésemos hacer frente a la situación que estábamos viviendo. Países en Latinoamérica como Chile, Argentina, se tuvieron que replantear el acceso a la receta electrónica de una manera mucho más rápida de la que se la venía pensando. Aquí en Europa y en España en particular, también tuvimos que hacer cambios regulatorios ad hoc, ¿no? En ese sandbox regulatorio de innovar rápidamente en la regulación para poder hacernos frente a esto que estábamos viviendo. Ese es un aprendizaje que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? La innovación siempre va muy por delante de la regulación. Por tanto, tenemos que pedirle a la regulación que también innove en sus procesos, ¿no? Esto que estoy hablando en general de esta nueva sistema de salud es un sistema que para mí yo lo llamo como la salud colaborativa, ¿no? Que tiene estos tres componentes: el poder y el conocimiento de las personas, las tecnologías que bien expectadas y distribuidas de manera equitativa hacen que el acceso a la salud sea mucho más oportuno y desplegable para todo el mundo, y todas estas tecnologías lo que hacen es generar datos. La buena expectación de estos datos también nos trae conocimiento, nos trae en tiempo y forma poder tomar decisiones basadas en datos, que es la evidencia que en salud necesitamos, ¿no? Este nuevo sistema operativo sociosanitario tiene que estar centrado en las personas, como le comentaba recién Robert. Mi misión es que el sistema sanitario se centre en la persona y la tecnología sobre todo. La tecnología tiene que darle la cara a las personas, al paciente, a su familia, a los profesionales también, ¿no? Porque si una tecnología no es utilizada, bien analizada por quien no es parte de la definición, quien la va a utilizar, seguramente no sea exitosa. Este nuevo sistema también híbrido, ¿no? En el que se conviva lo virtual, lo ambulatorio, lo hospitalario, todo está bienvenido y tiene que ser bien articulado. Y sobre todo en casa. Nos hemos dado cuenta durante estos 2 años que muchas cosas las podemos hacer en casa y que queremos estar en casa. Seguramente no sé en Colombia cómo ha pasado esta situación, pero aquí en Europa y en España en particular hemos tenido ciertas situaciones en las residencias de ancianos y demás que han invitado a que las personas quieran volver otra vez a estar en casa, nacer, crecer y morir, tal si hace falta en casa también, ¿no? Un sistema basado en valores y en valores y demostrando la eficacia y la eficiencia de ese sistema. Y eso solo se puede hacer con datos, midiendo, con evidencia clínica, con outcomes clínicos y con outcomes de expectativa y experiencia de los pacientes. Y asumiendo esos riesgos, ¿no? Que ese trabajo sea una financiación público-privada, como hablabas tú también al principio, ¿no? No solamente papá Estado tiene que poder financiar todo esto, sino asumir los riesgos entre lo público y privado para que te ofrecen un servicio de calidad, impulsado por datos, por tecnología, transparente e interoperable, sobre todo interoperable. No podemos seguir generando nuevas tecnologías que no se conecten entre sí, que no haya una gobernanza de datos bien expectada y bien analizada. Y esto de integrado pero fragmentado, ¿no? Un sistema que, si bien pueda tener diferentes espacios, esté todo integrado, interoperable. Aquí tenemos una slide en la que seguramente la habéis visto bastantes veces, en la cual se ven todas las tecnologías que están hoy disponibles en salud y las interrelaciones que hay entre ellas, ¿no? Tenemos diferentes, ¿no? Desde Big Data, desde Digital Health, o las de medicina de precisión. Toda esta tecnología tenemos que ser conscientes que cuando la ponemos en disposición, estamos generando un bien, pero también estamos generando ciertas implicancias en las personas, en la vida de las personas. Por tanto, también tenemos responsabilidad por cada una de estas tecnologías que realizamos, no creando silos de información, sino que todo esto sea integrado, interoperable y sobre todo transparente. Y tenemos algunas trends de la salud digital, ¿no? Hoy en día, ¿dónde estamos? Estamos en la medicina, en la realidad aumentada, en las digital therapeutics, esta terapéutica digital que aparece hoy en día con una evidencia clara de que esa terapia, esa tecnología puede ser
desplegada y utilizada dentro de un proceso de un proceso terapéutico, demostrando evidencia sobre sí misma, los nuevos clinical trials, virtual clinical trials, que abre un nuevo espectro en el enfoque de la farma, ¿no? Del entorno, en la industria farmacéutica. Inteligencia artificial, que ya seguramente se hablará mucho más después, la economía de las APIs, ¿no? Esto que todo sea integrable, de que no creemos nueva tecnología si ya existe y podemos integrarnos a otros. No hace falta que lo hagamos todos nosotros, juntémonos con los mejores. Eso es la salud colaborativa también, ¿no? Blockchain, que es la famosa tecnología prometedora de muchas soluciones, que tiene que todavía demostrar y evidenciar su outcome, ¿no? En nuestro sector. Hay muchas iniciativas, de hecho, SaluzCop, que es la que comentaba Robert al principio, que es una cooperativa ciudadana de datos, en la cual los ciudadanos somos donantes de nuestros propios datos, está sobre la tecnología de blockchain, Internet de las cosas, bots y demás, ¿no? Cuando hablamos del hospital del futuro, el hospital virtual del futuro, a mí me gusta traer mucho este ejemplo, que es un hospital al cual le tengo muchísimo cariño, que es el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ¿no? El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona empezó a pensar en esto ya casi que en el 2005, pensando en cómo podía ser un hospital de referencia pediátrico en Europa, ¿no? Y en ese momento ya empezaba a entender que la tecnología era algo importante, pero claro, en 2005 todavía estábamos digitalizando las historias clínicas aquí en Europa, ¿no? Yo tuve la suerte de participar en proyectos de los primeros hospitales sin papeles aquí, como fue el Hospital Municipal de Badalona. El Hospital San Juan de Dios lo que propone es este concepto de hospital líquido, ¿no? En el que existan diferentes digamos, entornos donde se puedan generar ciertas relaciones utilizando la tecnología, pero en este caso se demostraría bien lo que es integrado pero fragmentado, ¿no? Entonces el hospital líquido me parece que es un concepto del hospital del futuro, ¿no? Y sobre todo va más allá de las paredes del edificio del hospital, ¿no? Utilizando tecnología podemos acercarnos a las casas de las personas y las personas pueden estar vinculadas con el sistema sin tener que tomar un desplazamiento para llegar a esos espacios, sabiendo que, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, eso tiene retos bastante importantes, ¿no? Por la longitud, como puede ser Chile, o por la amplitud, como puede ser Argentina, en la cual generalmente los sistemas y las especializaciones están en grandes urbes y todo ese otro espacio no urbano tiene menos accesibilidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo empezó todo esto, ¿no? Las historias clínicas, empezamos digitalizando las historias clínicas, y en esa digitalización tal vez nos olvidamos de que los datos tenían que ser estructurados. Ahí tuvimos ciertos problemas que hoy en día estamos tratando de resolver. Luego esas historias clínicas pasaron a querer interrelacionarse entre unas y otras. Y empezamos a crear estas historias clínicas compartidas, un proyecto que ahora les voy a contar, en el cual también tuve la suerte de participar, ¿no? Y después, esos datos que estábamos generando en nuestras relaciones asistenciales en el entorno de salud, que pudiésemos compartirlos con las mismas personas, ¿no? Y ahí entran lo que son las personal health records o las carpetas personales de salud, si lo quisiésemos traducir al español, ¿no? Aquí en Cataluña, Barcelona, que es donde yo vivo, desde el 2007 tenemos disponible HC3, que es la Historia Clínica Compartida de Cataluña. La Historia Clínica Compartida de Cataluña lo que hace es unir ciertos volúmenes de datos, ciertos tipos de información de los diferentes centros sanitarios públicos o concertados en un espacio común. Y en ese espacio común lo que encontramos de cada uno de nosotros son información clínica, medicación, nuestras voluntades anticipadas, una agenda, podemos hacer trámites, y hasta en los últimos años se ha desplegado lo que es la e-consulta, que es este espacio de telemedicina donde podemos tener relación directa con nuestro médico de atención primaria. Esto fue un cambio radical, ¿no? A nosotros nos pilló la pandemia con esta estructura, con esta capacidad, con esta herramienta. Y el 70% de los catalanes estamos integrados en este entorno y podemos acceder a tener conocimiento y vinculación con el sistema a través de esta tecnología.
Esto nos da una realidad en el contexto de la pandemia de cómo pudimos acceder de una manera mucho más rápida a tener asistencia cuando los hospitales sabíamos que estaban absolutamente colapsados, ¿no? ¿Qué otro tipo de tecnologías tenemos disponibles a nuestra mano, ¿no? Las apps. Sabemos hoy en día que si hacemos una búsqueda de la cantidad de apps que hay relacionadas con salud, son más de 350.000 que están. Y este número no me atrevo a afirmarlo, ¿no? Porque esto varía absolutamente todo el tiempo, y sobre todo variará mucho más en el sentido de que las apps que realmente se mantendrán en el mercado serán aquellas que puedan demostrar valor. Todas las que no puedan demostrar valor no tienen sentido ni siquiera que las hagamos ni que existan, ¿no? Porque lo único que hacen es generar ruido. Wearables. Aquí tenemos millones de tecnologías en las cuales de deporte y demás que vamos utilizando. Virtual reality. Le voy a pedir que me avisen del tiempo, que no lo estoy controlando, si me paso, gracias. Virtual reality, ¿no? Andrea, sí. Tenemos 5 minuticos. Vale, voy a apurar. Realidad virtual. Realidad virtual tenemos tecnologías específicas que nos permiten simular espacios para poder utilizarnos, lo que hicimos más sobre lo que es salud mental, formación, o entornos psicológicos, ¿no? Algunos ejemplos. ModMe es una plataforma de rehabilitación virtual argentina. Aquí voy trayendo de mis dos espacios, ¿no? De plataforma rehabilitación virtual que en Córdoba, en Argentina. Luego tenemos Mycotin, como que es una simulación que permite ayudar a las personas a dejar de fumar. Esta gente también son argentinos, pero están en Estados Unidos. Luego tenemos Sayus, que también están en el Barcelona Health Hub, que son una plataforma también de realidad virtual más enfocada a lo que es tratamiento psicológico. Y luego tenemos, por ejemplo, Nixi, que es una plataforma de realidad virtual también desplegada en el Hospital Sant Joan de Déu, que le había comentado anteriormente, del pediátrico, en el cual ayuda a los niños antes de entrar a un bloque quirúrgico a entender la vivencia que van a tener. Es un ejemplo muy, muy bonito y con muy buenos efectos, ¿no? La teleconsulta. Nos hemos encontrado durante estos años un montón de tecnología disponible para tener teleconsulta. Un ejemplo son estas chicas de Wendog que están en Argentina, que han podido avanzar muchísimo en estos últimos años en el contexto de la pandemia, y después nos encontramos con grandes como DKV o Sanitas, que son aseguradoras españolas, que han disponibilizado, bueno, en España, no son españoles, sino en España, que han disponibilizado de tecnología de videoconsulta o de teleconsulta en el contexto de la pandemia. Algunas ya la traían de antes, como por ejemplo Sanitas, que yo también he tenido la suerte de participar en ese proyecto, y en el que vemos cómo han aumentado el número de videoconsultas en estos años, ¿no? Después también, por ejemplo, DKV Salud ha generado también un entorno de videoconsulta que lo dejaron abierto durante el contexto de la pandemia, que se llamó Médicos Frente al COVID, que pudieron disponibilizar para que 800 médicos voluntarios pudiesen ofrecer servicios de atención de videoconsulta a las personas que así lo necesitaban. Después tenemos otros contextos que no voy a poner el video porque no voy a tener mucho tiempo, que es de telemonitorización. Hay una plataforma que a mí me gusta mucho, que están aquí también en el Barcelona Health Hub, que es Doctomatic, que es una plataforma que busca la integración de la información en la telemonitorización. Pero ¿qué particularidad tiene esta plataforma? Que lo que hace es que el paciente, simplemente sacando una foto de la pantalla del medical device, puede acceder a recoger los datos y subirlos a la plataforma. Esto lo que hace es que no necesitamos que el medical device, que el dispositivo médico esté conectado. Directamente levantamos los datos sacando una foto. Como lo hacemos con Google en muchas otras cosas de nuestra vida, esta plataforma permite eso. Y a mí me parece novedoso esto en el sentido porque permite el acceso en lugares donde esos dispositivos de medición no están conectados, sobre todo en espacios más rurales y demás. Telemedicina, que nos hemos encontrado también, el 69% de los españoles ha utilizado servicios de telemedicina este último año,
y están muy enfocados en seguir haciéndolos. El perfil de consumidor de la telemedicina somos mujeres jóvenes, urbanitas y con buena formación. Por tanto, señores o señoras, tenernos en cuenta no solamente como profesionales, sino como consumidoras de la telemedicina. Inteligencia artificial, no quiero entrar mucho aquí porque sé que hay después gente muy especializada en esto, ¿no? Pero ya Google inteligencia artificial determinaba que podía identificar el cáncer de pulmón mucho mejor que un profesional, ¿no? Tenemos plataformas como IOMED o VITAC, que son plataformas que también son parte del Barcelona Health Hub, que aceleran utilizando la tecnología de inteligencia artificial el contexto de la investigación clínica. VITAC, por ejemplo, tiene una plataforma que permite la traducción del lenguaje natural a estándares internacionales como SNOMED, CIE y demás, ¿no? Este tipo de herramientas serán indispensables, sobre todo para estructurar todos los datos que comentaba antes, que no están estructurados y que necesitamos estructurarlos para que realmente sean efectivos y podamos utilizarlos para no solamente la investigación, sino para la asistencia, y además porque nos ayudarán y permitirán a los profesionales tener tiempo para lo que tienen que tener, que es atender a las personas. Entelay, otra plataforma argentina que también utiliza inteligencia artificial para analizar radiografía, o DART, que es una plataforma chilena que utiliza la inteligencia artificial para observar, analizar sobre los fondos de ojo e identificar posibles pacientes con retinopatía diabética. Healthbots, ¿no? Que son estos bots que nos encontramos en todos lados en nuestros entornos, también en salud son interesantes. Y los jóvenes están dispuestos a utilizar bots en vez de profesionales. Eso no significa que los suplenten. La pregunta de Robert, ¿qué profesionales vamos a dejar de tener? Esperemos que ninguno. Todos los profesionales seguirán trabajando en pos de las personas y dejar de hacer trabajo que no les toca, como puede ser el de llenar información en una historia clínica o administrativo, que nos encontramos que muchos profesionales en su día tienen mucho tiempo de este tipo de trabajo que no les aporta valor, ni le aporta valor a la persona, ¿no? 5G, nos hemos encontrado esta tecnología que está desplegándose hoy en día, ha permitido observar, tener operaciones quirúrgicas teleasistidas con una latencia muy baja. Esto lo pude ver en el 2019 en el Mobile World Congress, y es alucinante cómo puedes ver una operación en tiempo real sin ningún tipo de latencia, ¿no? Revolución genómica, nos encontramos con la genómica que nos ha aparecido aquí para podernos entender quiénes somos cada uno de nosotros, más allá de toda esta información clínica que podemos estar generando, toda esta información que estemos generando en base a los wearables, devices, apps, todo lo que seguimos utilizando y haciendo de tecnología que genera datos. Además, nosotros mismos somos un dato, ¿no? Entonces, esta genómica, la posibilidad de tener una secuenciación de nosotros mismos y conocernos, en los últimos años aparecieron 23andMe, LivingDNA y demás. Aquí en España tenemos a Made of Genes también, que es una plataforma que la diferencia que tiene es que tú gobiernas tus datos, haces tu secuenciación genómica y guardan tus datos como si fuesen un Dropbox, en donde guardan tus datos genómicos y los entregan a aquellos que tú decides que quieres que lo utilicen para darte un servicio, ¿no? Ellos tienen un marketplace alrededor que también te permite acceder con esa información a servicios determinados, por temas de alimentación o ejercicio y demás, que quieres tener un resultado solo para ti. Esta medicina de precisión nos lleva a que la medicina es personalizada. Ya no cabe que una pastilla para todos, un tratamiento para todos, una tecnología para todos. Estamos en un momento de personalización, ¿no? Esta medicina de precisión es poblacional, ya no sé si son 4, 5 o cuántas P, porque cada vez somos más, es poblacional, participativa, proactiva, preventiva, precisa, predictiva y demás, ¿no? Vuelvo otra vez, ¿se acuerdan que les decía? Para mí la salud colaborativa es esto, ¿no? Personas, tecnología y datos. Todo esto que les acabo de contar
está generando datos, datos, datos. Y esta frase de Angela Merkel en el Foro de Davos de 2018 para mí fue un aha moment, ¿no? Todos los datos son la materia prima del siglo XXI, y la pregunta ¿a quién pertenecerán? Decidirá al final si la democracia, un modelo social participativo y la prosperidad económica pueden combinarse. Por eso les invito a que nuestros datos somos nuestros, tenemos que saber cómo gobernarlos, no solamente como personas, sino también como profesionales y como emprendedores en el sector. Tenemos que ser responsables de la gobernanza de datos que generamos. Y para cerrar me gustaría como esta reflexión decirles, ¿no? Para mí la próxima revolución no es ni económica, ni tecnológica, ni regulatoria, sino que será ética. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que una presentación muy interesante, donde nos hace ver a la tecnología como nuestro aliado, nuestro amigo, ¿cierto? No como ese enemigo que para algunos puede ser. Andrea, tenemos una pregunta por acá, Natalia Cano. No sé si la respondemos más bien al final, todas las preguntas para darle paso a Robert. Sí, vamos. Germán Rueda. ¿Listo? Vamos como tal a responder esas preguntas en vivo al final, que tenemos el panel de preguntas y respuestas junto con Laura. Sin embargo, yo aquí quedo y quiero hacer como un cierre de este panel, Andrea, muy interesante, y voy a decir unas cosas que tal vez pueden herir un poquito a todos nuestros asistentes, ¿cierto? Andrea empieza hablándonos de que este tema de la virtualización y la inteligencia artificial no es más que un tema de generación de datos. De hecho, ya dice, nosotros mismos somos un dato, ¿ok? Y eso es interesante, pero ¿cómo estamos usando esos datos? No se están usando. Hay un tema ético que tenemos que aprender hasta qué punto se van a compartir esos datos y con quién. Pero entonces ella luego viene y nos habla de cómo lograron la estructuración de datos en Barcelona. Hablamos de la Meva Salud, donde ya hay una integración como tal de todos los actores. Creo que eso es un ejemplo para nosotros, y creo que Germán Rueda ha sido una de las personas, sobre todo aquí en Latinoamérica, que está en estos momentos moviendo ese ecosistema de integración. Entonces, Germán ahorita nos va a contar un poquito de eso, pero genial. Qué bueno, Andrea, tener ejemplos internacionales de qué es lo que está pasando. A veces no nos tenemos que inventar la rueda nosotros mismos. A veces ir al futuro es ir a lo que está pasando en países como España, en Alemania, ¿cierto? Por eso nuestra integración y nuestro interés de siempre estar de la mano de gremios como el Barcelona Health Hub, que es nuestro aliado principal en Europa, donde podemos aprender y podemos entender qué es lo que está pasando en el futuro para potenciar lo que nosotros hacemos aquí en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por eso. ¿Qué me preocupa? Es que nos mostraste, Andrea, un montón de empresas que hoy lo que están haciendo es reemplazando a los médicos, Andrea. O sea, tú no lo dijiste, pero yo creo que este webinar es para decirlo. O sea, tenemos unas aplicaciones que en estos momentos de alguna manera están haciendo de que los médicos queden a un lado. Entonces, ¿van a desaparecer los médicos? Tú decías que no, pero hay aplicaciones que en estos momentos pueden reemplazar a los radiólogos, hay aplicaciones que están reemplazando los trajes para el tema de urgencias o para el tema de medicina de primer nivel. O sea, ya hay muchas cosas. Las fisioterapias ya nos mostraste que las están haciendo a través de realidad virtual. Entonces, eso de que se van a reemplazar los médicos y tú dices que no, ¿es un tema más como de prudencia o es algo que está pasando en realidad? Es un deseo. Es un deseo. O sea, creo que los profesionales tienen que seguir existiendo. Está claro que hay una escasez de profesionales en Europa, en Latinoamérica, en todo el mundo. Los profesionales que se formen hoy en día tienen que formarse conociendo de la tecnología, cosa que no está pasando y que pido a quien sea que lo hagan. No puede ser que en las currículas de las carreras de medicina no hablemos ni de tecnología, ni de datos en el siglo XXI. No puede ser esto, no puede ser más. Pero no creo que los médicos médicas vayan a desaparecer. Van a hacer lo que tienen que hacer, que es cuidar, curar y trabajar por y para las personas. Y no trabajar durante muchísimos años. Yo lo he visto, Robert, cómo los médicos tenían que aprender a utilizar los ordenadores y empezar a hacer un trabajo que no les tocaba. Entonces, sí que hay algunas profesiones que pueden ser sustituidas porque la inteligencia artificial es mucho más fina que una persona, ¿no? Hablábamos de la retinopatía diabética, los rayos X y demás. Lo que puede el ojo humano ver no es lo mismo que puede ver una máquina. Seguramente en ese sentido puede ser que lo reemplace, pero
cuántas tecnologías han reemplazado algunas otras profesiones y las han reconducido a otro tipo de profesión. Yo me atrevería a decir, y deseo que se reformule y no que nos quedemos sin médicos. Andrea, muchísimas gracias por tu perspectiva. Yo les voy a leer un fragmento de un libro que se llama Sálvese quien pueda, que nos inspiró también para este webinar, que dice lo siguiente, abro comillas: la tecnología reemplazará el 80% de lo que hacen los médicos. El 80% de lo que hacen los médicos. Aquí veo que la gente en el chat está hablando lo que hacen los médicos, no a los médicos. Pero vamos para allá. Yo creo que este problema o esta cuestión de van a desaparecer el 80% de lo que hacen o lo que hacen, lo vamos a resolver con Laura al final del webinar. Pero yo quiero empezar a leerlos. ¿Qué está pensando aquí la audiencia? ¿Qué piensan los gerentes? ¿Qué piensan los médicos? ¿Qué piensan los radiólogos? Empiecen a interactuar, que los estamos leyendo para que al final saquemos por lo menos una conclusión. Que de este webinar nos quede una conclusión, una visión, una perspectiva. Y sin más preámbulos, muchas gracias, Andrea. Vamos a pasar con Germán Rueda. Germán, amigo querido, espero que estés muy bien. A Germán lo admiro un montón, es mentor, es amigo, es actor del ecosistema, es un apasionado por construir país, es un apasionado por generar desarrollo a través de la tecnología. Voy a leer un poquito de Germán. Germán es muy modesto, lo tengo que decir, pero hay que sacar pecho. Hay que sacar pecho por todo lo que hemos hecho. Él vivió 20 años en los Estados Unidos y ahorita viene a Colombia a transformar lo que estamos haciendo, a brindar desarrollo, a articular, a unir puntos. Y dice de la siguiente manera: Germán Camilo Rueda es ex viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Es además ingeniero industrial con enfoque en gerencia de la Universidad de Miami, con Executive MBA en Gestión y Política del Sector de la Salud. Antes de su rol como viceministro de Transformación Digital, pilas pues, fue asesor del ministro de Salud y Protección Social en temáticas enfocadas en la transformación digital del sector, donde lideró la implementación de los proyectos reglamentarios y técnicos de interoperabilidad, lo que está hablando ahorita Andrea, sobre lo que ya pasa con Meva Salud en Barcelona. Interoperabilidad de historia clínica electrónica, telesalud y facturación electrónica, entre otros. Actualmente es consultor en transformación digital, es manager de blockchain en Javi y es docente en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, una universidad muy representativa para Latinoamérica. Entonces, bienvenido, Germán. Aquí las personas están interactuando. Yo, junto con mi equipo, vamos a estar leyendo lo que están copiando en el chat para que al final, en las preguntas y respuestas, salgamos con una conclusión. Entonces, Germán, bienvenido. Queremos entender muy bien cómo la inteligencia artificial está de alguna manera o potenciando o no potenciando la salud y la labor de los médicos, y cómo la regulación es actor fundamental. Una cuñita, Germán, el COVID-19. Yo creo que el COVID-19 lo que hizo fue el mejor sandbox para la evolución de la industria de la salud, porque las regulaciones lo que hicieron fue disminuir y salió al aire la innovación. Ahora que ya estamos en un periodo, digamos que post-pandemia, de alguna manera, otra vez esas regulaciones vuelven. ¿Crees que eso va de alguna manera a inhibir la innovación? Queremos saber sobre el marco regulatorio. Adelante, Germán. Perfecto, súper. Voy a arrancar y hacia el final espero poder contestarte un poco de eso, Robert, que creo que voy a tratar de moverme muy rápido para poder contestar las preguntas, que veo que tenemos una audiencia muy, muy conectada. Aquí estamos leyéndolos. Entonces, para arrancar, sin lugar a duda, la inteligencia artificial nos va a transformar la salud, y no solamente como tecnología, sino también nosotros que tenemos que abordar la transformación digital total del sector, porque a propósito me encantó el nombre del webinar: no hay médico para tanta gente, no hay hospital para tanta gente, y es de verdad necesario poder adoptar la tecnología para poder cumplir todas nuestras metas en el sector salud. La presentación la he estructurado en 3 momentos. Uno inicial de contexto, ejemplos de qué está pasando en Iberoamérica. Segundo, ejemplo de política pública aplicada. Y tercero, qué podemos esperar hacia adelante en el corto, mediano y largo plazo. Para arrancar de contexto, me gustaría que tuviéramos presente
que, como tú bien decías, Robert, el COVID-19 fue de cierta forma un sandbox y también nos obligó a acelerar la transformación digital del sector salud. Se flexibilizaron algunas leyes, decretos, resoluciones, los requisitos que se tenían previo a COVID, y yo creo que vamos a aterrizar en un punto donde no va a haber esa libertad para atender la emergencia sanitaria por todo lo que se dio, pero sí, con certeza no podemos volver a lo que estaba antes. Aquí hay varios aspectos importantes y ya los mencionaba Andrea, y uno crítico cuando hablamos en temas de transformación digital de salud, y es la sensibilidad de los datos. Por su naturaleza, nosotros tenemos que garantizar la protección de los datos, y es aquí donde, desde el punto de vista de regulación, muchas veces se tiene temor a que vaya a haber no solo brechas, sino pues sobre todo actores que quieran abusar de esos datos a los que se están accediendo, porque ahí existe una nueva economía. Se habla de los datos como el nuevo petróleo. Todos nosotros estamos generando datos constantemente, y por eso la importancia de tener esos rieles que nos permitan llevar digamos, como la protección, el uso sensato, tener tiempo de plantearnos las preguntas, no solamente para el uso del día a día, sino las implicaciones, como también decía Andrea, de la ética en el momento de aplicar la inteligencia artificial. Entonces, sin lugar a duda nos transformó, nos aceleró, ha habido algunos cambios, y nosotros como región venimos avanzando. Los países que somos miembros de la OECD, que tenemos varios en Iberoamérica, venimos avanzando en temas de gobierno digital, pero más allá de pronto digamos, de esos rankings, las cosas que salen, es importante, y esto es un mensaje clave para todos los que están conectados y son actores del ecosistema de salud digital. Es muy importante, aunque la innovación y la tecnología va más rápido que el regulador, siempre nos toca jugar con las reglas del regulador, porque están pensadas sobre todo en pro de proteger a los ciudadanos, pues a los usuarios del sistema, que no son solamente los pacientes, sino también los profesionales, el personal de salud, todo el talento humano que participa. Entonces es muy importante en sus innovaciones, en sus emprendimientos, siempre tener en cuenta cuáles son esas reglas de juego, entender que como sector se puede trabajar de la mano entre otros privados y con el sector público para que se puedan dar esos cambios. Tuve el privilegio de poder liderar la agenda de transformación digital en Colombia desde el Ministerio de Salud, de Salud y Protección Social, y para nosotros en todo este ejercicio siempre en la mesa trabajábamos con los prestadores, con los aseguradores, con las asociaciones de pacientes, con las asociaciones de profesionales, es decir, todos estaban en la mesa tratando de construir los actos administrativos, y cuando hablo de actos administrativos, leyes, decretos, resoluciones, las guías, y también es clave que se puedan, ustedes como actores del ecosistema, empapar o entender cómo se destinan los presupuestos para todos esos temas de transformación digital, porque eso es lo que ayuda a facilitar la creación de las hojas de ruta y la implementación, que por lo general desde el aspecto legal, desde el regulatorio, viene acompañado de guías técnicas, de modelos de implementación, de distinto tipo de apoyo, no solamente desde un Ministerio de Salud, sino puede venir desde un Ministerio de Ciencia, un Ministerio de Tecnología, desde una agencia de innovación pública que ayuda a implementarlo. En Iberoamérica tenemos varios ejemplos. Esto no es un recorrido por la reglamentación de todos los países, pero sí sepan que en todos tenemos un marco regulatorio, como es el ejemplo de Brasil, en Panamá y Perú, que toca aspectos no solamente desde la salud, sino temas de transformación digital, cómo se utilizan los medios electrónicos, cómo se protegen los datos personales, y por lo general cuando existen estas leyes se empiezan a diseñar documentos o planes con una visión ya más larga, puede ser 5 o 10 años, como es el caso de España, que tiene su estrategia de salud digital, un documento que se publicó el año pasado en donde se pueden ilustrar o se pueden ver y entender los distintos objetivos estratégicos y cuáles son esas líneas y objetivos. Algo que mencionaste tú y me parece clave, Robert, es el desarrollo de estos sandbox regulatorios. En Chile, por ejemplo, tenemos uno específico para soluciones orientadas a la inteligencia artificial, y es aquí, y me llegó un rumor, espero que sea muy cierto, que Ecuador está buscando desarrollar un sandbox regulatorio específicamente en salud, alrededor de dispositivos médicos. En Colombia también estamos trabajando para que se pueda dar el caso, y existen a través de toda la región distintos espacios que ayudan a fomentar no solamente el entendimiento, sino también la adopción de estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, blockchain, drones,
Internet de las cosas médicas, y esto se logra a través de los hubs de innovación, como claramente lo es el Barcelona Health Hub, que también tiene un componente de aceleración, y tenemos distintos actores en toda Iberoamérica que nos ayudan a entender cómo se implementan estas tecnologías, pero sobre todo cómo podemos aprender e implementarlas y aplicarlas a salud. En todas las verticales que, digamos, están teniendo el mayor crecimiento está salud. Y esto es importante porque eso quiere decir que vienen más recursos que ayudan a financiar, a traer más talento, y se vuelve como un ciclo virtuoso, como una bolita de nieve que va creciendo y nos ayuda a poder desarrollar soluciones más innovadoras. También existen redes de colaboración que los invito, sobre todo en esto que estamos hablando de interoperabilidad de los datos. Hay redes como Raxel, como Recaincia, que es la Red Centroamericana de Información de Salud, desde el BID, desde la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos muchos documentos, tenemos equipos que están dedicados específicamente a avanzar en esto. Entonces, si ustedes están emprendiendo, si ustedes son entidades tradicionales, pues me refiero a tradicionales desde la prestación, desde el aseguramiento, desde los actores, desde los distintos actores, tenemos estas redes en toda Iberoamérica que nos pueden ayudar a acelerar la adopción de todas estas tecnologías. Bueno, obviamente tengo el sesgo porque trabajé directamente en Colombia, pero quería compartirles un poco de política pública aplicada. En materia de inteligencia artificial, nosotros desarrollamos un marco ético para el despliegue, y esto, más allá de ser un marco transversal para que las personas puedan entender cómo por diseño y por defecto tenemos unos principios éticos en el despliegue de estas soluciones, hay unas conversaciones específicas que se tienen que dar en salud, nuevamente por la sensibilidad de los datos y por el impacto que puedan tener, ya sea en el diagnóstico de enfermedades. Y nosotros que estamos hablando de reemplazar a médicos, yo no creo que vayamos a reemplazar a los médicos. Lo que sí creo es que vamos a poder darle a todo el personal de la salud herramientas que les van a permitir la humanización, porque estamos hablando de robotización versus humanización, cómo nos impacta la tecnología, la prestación de los servicios. Y yo creo que vamos a poder facilitar que el personal de la salud esté rodeado de herramientas tecnológicas que les va a permitir pasar menos tiempo a la pantalla, pasar menos tiempo escribiendo y más tiempo enfocado en tener conversaciones con la persona, en poder ver, y ya sea porque puede ser a través de una pantalla, y esto lo vimos gracias a la pandemia, que creció el nivel de confort tanto de los pacientes como del personal, obviamente no para todo, pero sí encuestas, y vi una reciente en diciembre del 2021, que se entrevistaron a varios médicos de Latinoamérica en un estudio que hizo McKinsey & Company, la consultora. Decía que el 60% de los médicos creía que había una gran mayoría de condiciones que se podrían tratar de manera virtual, otras que sí, sin lugar a duda, tiene que ser presencial, pero esto quiere decir que vamos a tener herramientas que les van a permitir al personal tener un mayor apoyo, ya sea para facilitar la identificación temprana de distintas enfermedades, en apoyo diagnóstico, en apoyo, por ejemplo, durante la consulta, y esto ya existe y distintas tecnologías nos lo permiten desde IBM Watson, en Amazon ya tienen, por ejemplo, el acompañante, los Alexa, Siri, Google, tienen ya unos desarrollos específicos para terminología clínica que le permite al personal, ya sea médico, enfermera o la persona que esté con el paciente, ir simplemente interactuando con la persona. Eso va capturando la información que va a la historia clínica y yo puedo tener una atención más humana. Entonces, todo este tipo de cosas que tenemos a nivel de marcos éticos, de modelos conceptuales para poder desarrollarlos, la gobernanza de los datos, los sandbox, nos van a permitir hacer esto. En Colombia, nosotros adoptamos una plataforma nacional de interoperabilidad que se llama X-Road, que está basada en el modelo de Estonia, uno de los países digitales más avanzados del mundo. En Latinoamérica, nosotros fuimos el tercer país en ya tener una implementación en vivo, pero son más de 10 los que tienen en distintos puntos modelos de X-Road ya adoptados. Desde lo legal, y les hablo aquí en Colombia cómo hemos implementado esta política pública en cosas prácticas. Tenemos laboratorios de innovación pública, tenemos centros de innovación, nos hemos apoyado en expertos internacionales, en el caso puntual de la inteligencia artificial, que nos ayudan a construir digamos, la línea de base de dónde estamos y cuáles son esas acciones principales que se tienen que tomar, porque no solamente es desarrollar e implementar una ley, sino es acompañarla de inversión, de desarrollo de capacidades en las universidades, porque juegan un papel fundamental, de desarrollos del sector privado, de más presupuesto para inversión pública,
Entonces, tenemos una hoja de ruta que se ha ido fortaleciendo y esto se puede hacer y se ha hecho a nivel de Iberoamérica en distintos países. Tenemos también una guía para adoptar blockchain y hacia adelante, que se me está volando el tiempo rápido, tenemos muchas oportunidades y muchos riesgos de los cuales tenemos que ser conscientes. En términos de oportunidad, fundamental es masificar la interoperabilidad. Tenemos que tener datos de calidad, tenemos que facilitar, abrir las islas en las que vivimos en muchos países. Dentro de nuestros ecosistemas hay islitas de datos y por eso es clave que todos ustedes, independiente del pupitre en el que estén, como actor privado de emprendimiento, prestador, asegurador, como un consultorio independiente, como una institución de educación, tenemos que apostarle a fortalecer la interoperabilidad y eso lo hacemos como experimentando, entendiendo dentro de nuestros países cuáles son estas reglas de juego. Vamos a ver, pensando en que no hay médico para tanta gente, desarrollar soluciones de telesalud y sobre todo con enfoques en nichos. Y lo he visto en las últimas semanas que he tenido la oportunidad de participar en varios espacios conversando con emprendedores, he visto cómo salen necesidades puntuales, por ejemplo, en los temas de fisioterapia, en los temas de salud mental, en los temas de salud de la mujer. Hay distintos nichos donde se pueden desarrollar soluciones mucho más robustas para atender las necesidades específicas de esas poblaciones. Algo también que es, creo que un diferencial para los emprendedores que logren hacerlo es cuantificar cómo sus modelos de atención, cómo ustedes aplicando la tecnología pueden tener un impacto financiero en las organizaciones que son sus clientes, ya sea una aseguradora, un prestador o que estén llegando directamente a las personas. Ustedes cómo están teniendo un impacto, porque tiene que verse no solamente a nivel del acceso a la atención, no solamente en la calidad de la atención y la experiencia de la persona, sino también esto cómo está impactando el sistema financiero. Y yo creo firmemente que la tecnología nos puede ayudar a ser más eficiente en la utilización de los recursos. Y todo esto se ve atado a un rediseño del modelo de negocios. Y esto es, creo que cada uno de estos puntos amerita una conversación, pero también no me puedo ir, desconectar de aquí sin hablar de la importancia de fortalecer el talento humano en salud. Y no es solamente médicos, enfermeros, es también las personas que trabajan en las distintas áreas clínicas, integrar desde cada vez más temprano en la formación académica la utilización de tecnología, porque nuevamente la pandemia nos ayudó y nos obligó a utilizar más tecnología, pero necesitamos replantear cómo los currículums de las universidades, cómo la educación continua, cómo con cursos cortos podemos ir eliminando la barrera que es el miedo al cambio. Y esto es con capacitación, con entendimiento, con conversaciones abiertas, como por ejemplo, cómo la inteligencia artificial debe contemplar un marco ético para aplicarla de tal manera que cumpla el propósito que tenemos y que pensemos que pueda haber consecuencias no esperadas, pero tenemos que tenerlas presentes. Importantísimo, la calidad de los datos, continuar fortaleciendo la política porque es un trabajo continuo, la conectividad como base de las regiones, aunque es obvio decirlo, creo que todos los países en la región tenemos que continuar e incrementar esa inversión en conectividad y todo siempre trabajando de la mano desde la perspectiva de todos los actores. Hay una caricatura que me gusta mucho porque a veces es fácil emocionarse con inteligencia artificial, blockchain, todas las nuevas tecnologías, pero detrás de eso y en el fondo es importante tener un plan estratégico, priorizar qué es lo que nosotros queremos hacer en función de nuestros objetivos estratégicos como organización. Entonces, no se les olvide que por más emocionante que la tecnología sea, siempre tenemos que tener un plan claro para poder implementar y ejecutar, que es fundamental para poder hacer eso. Así que súper abierto, Robert y todo el equipo de Coco, muchas gracias por la invitación, un placer poder estar aquí y listo para las preguntas que tenga toda la audiencia. Muchas gracias, Germán. Excelente tu postura, nos gusta mucho ver de pronto en el chat como estas posturas de las diferentes personas que unos apoyan mucho lo que tú estás diciendo, de que la tecnología también sea una ayuda, obviamente para todo el personal de salud. Bueno, Robert, te dejo por acá el espacio para ver si podemos darle respuesta a la pregunta que lanzaste hace unos minutos. Claro que sí, muchísimas gracias, Daisy, por la moderación. Creo que es muy importante lo que acaba de decir Germán, porque no podemos innovar sin tener en cuenta los marcos regulatorios.
Andrea también mencionaba que la revolución debe ser ética, ¿cierto? Y no sé, Germán, me queda pues aquí quedo contento porque desde el punto de vista de startup y de creador de tecnología, desde el equipo de Coco, pues hombre, a veces nos inventamos muchas cosas, o a veces los startups inventan muchas cosas, pero a veces no hay regulación para ella. Debemos las empresas de tecnología como tener la regulación para poder crear o podemos crear y luego se crea la regulación, porque es que muchas veces innovamos, no hay regla para eso, entonces, ¿qué debemos hacer desde el punto de vista de las empresas o de las clínicas que están generando innovación y no hay regulación? Lo primero, no paren de innovar porque son ustedes los innovadores, los emprendedores, quienes logran abrirle los ojos, no solamente a quienes van a beneficiar, sino también al regulador, en qué es posible con la tecnología. Por eso siempre es muy importante cuantificar y dimensionar el impacto en todos los aspectos, desde el acceso, desde la calidad, desde el costo y en la medida que ustedes vayan avanzando, es importante asesorarse muy bien porque lo último que quiere uno es terminar en un problema jurídico por no estudiar cuáles son las reglas de juego. Entonces, siempre es muy importante tener como esa disciplina de innovar, pero de la mano ir entendiendo esto, qué áreas grises está tocando. Y creo que cada vez vamos a ver más a los emprendedores por la velocidad en que se están dando los desarrollos que se van a estar moviendo en áreas grises. Por eso soy muy partidario y estoy haciendo todo lo posible para que logremos tener sandbox regulatorios, que desde el gobierno se pueden crear estas areneras, estos espacios de experimentación que se están dando ya en otros sectores. Por ejemplo, en el sector financiero, las fintech en varios países, en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, han tenido ese acompañamiento del regulador y eso mismo es lo que necesitamos en el sector salud. Entonces, por eso la importancia también desde los actores del ecosistema, lograr un consenso, traer a la mesa estos puntos y ya existen este tipo de sandbox en otras partes del mundo, entonces no tenemos que inventarnos la rueda, tenemos ya un camino recorrido donde nosotros podemos de manera muy rápida ir aprendiendo, ir planteando qué es lo que queremos hacer sin poner, que eso es lo que muchas veces la preocupación del regulador, poner en peligro a las personas. Por eso el regulador tiende a ser más conservador, porque no entendemos todas las consecuencias, todas las implementaciones y las implicaciones que tienen estas nuevas soluciones y por eso se tiende a ser un poquito más conservador. Entonces toca ir siempre muy bien asesorado. Cuando tengan dudas es mejor parar, preguntar, pero jamás dejar de innovar. ¿Qué gran mensaje nos dejas? Nunca paren y nunca dejen de innovar, incluso cuando la regulación no está creada para ello. Entonces, aquí, a todos nuestros asistentes, clínicas, estudiantes, startups, esta es la invitación que nos hace un TESO, una persona que ha estado ya desde las altas esferas del gobierno como tal, y nos da la invitación y la vía libre. Sin embargo, no hacerlo fuera de la regulación, pero sí de la mano con quienes están regulando para que no crucemos esa línea delgada de la ética, de que nuestra innovación le haga daño a la gente. Entonces, pilas muchachos, pilas equipo, pilas clínicas, pilas asistentes, sin innovar, pero cuidando la ética, cuidando esa pequeña línea delgada, sobre todo los que estamos creando innovación y nuevas soluciones todos los días. Muchas gracias, Germán. Damos entonces apertura al espacio de preguntas y respuestas. Andrea, por favor, cámara al aire. Laura, por favor, cámara al aire. Vamos a empezar entonces con este pequeño debate y aquí básicamente quiero darle la bienvenida a Laura Velázquez. Laura es presidenta y cofundadora de Arcángel AI. Laura como tal nos acompaña, es una invitada especial, junto con ella vamos a moderar como tal este panel y vamos a solucionar esta pregunta. Sálvese quien pueda, ¿van a desaparecer los médicos? ¿No van a desaparecer los médicos? ¿Qué es lo que viene y cómo podemos cambiar? Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Robert, hola Germán, hola Andrea, qué chévere estar aquí. Germán, encantadísima como siempre compartir un espacio contigo y me Igual. encanta escucharlos, más que yo estar aquí moderando un panel, me encanta escucharlos, Andrea, Germán, hay muchas cosas de las que no sabía del ecosistema en Colombia, que por cierto muy mal, pero muy desde la política pública. Y Andrea, me encantó escucharte además porque nosotros ya estamos iniciando fuertemente en España.
intentando implementar AI en muchos hospitales, más que todo en Barcelona inicialmente. Entonces, pues un placer poder estar aquí. Qué bueno, Laura, y es que Barcelona es un centro de innovación, es un centro de inspiración, es donde converge como tal el desarrollo tecnológico en salud, inclusive para Europa. Entonces, qué bacano, Laura, que estás aquí con nosotros en 60 segundos. ¿Qué es Arcángel? ¿Qué hace? ¿Con quiénes trabajan? Bueno, Arcángel es básicamente una plataforma donde nosotros transformamos los datos clínicos, médicos, cualquier tipo de dato del sistema de salud en modelos de inteligencia artificial de manera automática, sin necesidad de que las personas ahí afuera de las instituciones de salud, hospitales, aseguradoras, farmacéuticas, laboratorios, tengan la necesidad de tener todo un equipo creando este tipo de tecnologías o tengan la necesidad de saber de inteligencia artificial para poder acceder de este tipo de tecnologías de manera automática, sin escribir código, para los propios casos de uso de estas instituciones Laura, y yo con no una entendí. escalabilidad. Yo no entendí qué hace Arcángel. ¿Que no entiendes? Transformamos datos en modelos de inteligencia artificial de manera automática. Ok, y Así un de simple. ejemplo, una aplicación real. Entonces, una aplicación real, la que siempre pongo, UNICEF se acercó a nosotros y nos dijo, Laura, muchos niños se nos están muriendo de leucemia linfocítica y es muy difícil detectar esta enfermedad a tiempo. ¿Cómo podemos hacer para incrementar la supervivencia en estos pacientes detectándolos tempranamente, a tiempo? Creamos un modelo de inteligencia artificial de manera automática, subimos imágenes de las muestras de sangre analizadas desde un microscopio en nuestra plataforma, entrenamos un algoritmo y en menos de un mes ya teníamos un algoritmo que se estaba desplegando en campo para detección temprana de pacientes. Genial, Y Laura. esto es lo que hacemos. O sea que básicamente ustedes leen imágenes diagnósticas y pueden detectar enfermedades tempranas. Nosotros podemos crear automáticamente algoritmos de AI con imágenes, con voz, con datos tabulados, con texto, con lo que quieras, para hacer detección temprana de cualquier enfermedad. Listo, ahí conecta mucho con lo que dice Andrea de que somos un dato, todos somos un dato. Listo. Voy a leerles lo siguiente para empezar aquí el debate y vamos a tener en cuenta lo que todos escribieron en el chat. Quiero verlos muy activos. Dice de la siguiente manera: 40.500 personas por año se mueren en las salas de emergencia de los hospitales de Estados Unidos por diagnósticos equivocados. La misma cantidad que fallece por cáncer de seno. Esto se debe a que un médico normal, un médico, puede dar un diagnóstico clínico teniendo en cuenta entre 300 y 3.000 pacientes que ese médico ya haya visto. Y como son tan pocos diagnósticos por médico, hay un margen de error. Y ese margen de error hace que mueran 40.500 personas por año. Por otro lado, tenemos unos robots o unos algoritmos de IBM, de diferentes empresas, está ADA, está Medictor, que tú le pones la data y te da un diagnóstico con más de 3 millones de diagnósticos y puede ser más preciso que un médico. ¿Ustedes qué creen? ¿Vamos a reemplazar entonces al médico o no se va a reemplazar al médico? ¿Quién quiere empezar? Y estoy poniendo, Andrea, un caso muy real. ¿Está reemplazando ahí a un médico o lo está haciendo mejor o no mejor que un médico? Hay varias manitos levantadas por acá, Robert y Andrea. Vale. No sé si damos paso a alguno de ellos o prefieren. No. Esperemos primero con nuestros panelistas y luego vamos con alguien del público. Yo creo, vuelvo a repetirte lo que te dije antes, creo que no los va a reemplazar, los va a mejorar. Los va a hacer más eficientes, los va a ayudar con herramientas a poder evitar estos errores que estás cometiendo, ¿no? Porque van a tener una tecnología que los va a hacer más potentes, con tener más conocimiento, ¿no? Pero no me gustaría pensar que los vamos a reemplazar. Los vamos a potenciar, sería la palabra para mí elegida, ¿no? Frente a un Medictor, frente a un Symptom Checker, frente a cualquier otra de estas tecnologías, pueden ser un primer cribado para una determinada información que después un triaje que hablabas, ¿no? Un primer triaje que en el segundo nivel puedas tener una conversación con un médico, pero no lo va a reemplazar, lo va a potenciar, lo va a complementar desde mi perspectiva y deseo. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esa postura. Y les voy a leer otro fragmento de este libro y dice:
de la siguiente manera. Los más afectados van a ser los radiólogos y los dermatólogos. Por ejemplo, Laura lo que hace es subir un sinnúmero de ayudas diagnósticas, supongamos que de radiología, y ella puede detectar inclusive con mayor precisión, con 1 millón o 2 millones o 3 millones de datos, la precisión de una patología existente en esa ayuda diagnóstica. Laura, entonces, ¿se están reemplazando o no se están reemplazando estas tareas? Yo creo Sinceramente, que, yo creo que hay dos cosas ahí. Lo que no, nunca se va a reemplazar al médico, eso jamás va a suceder, además porque en la salud no es blanco o negro y un algoritmo nunca te va a decir es esto y ya está, porque pueden ser muchas más posibilidades, pero sí va a automatizar demasiados procesos que de pronto un radiólogo, un dermatólogo, un cardiólogo, un oncólogo puede hacer, pero no lo va a reemplazar. Le va a dar esas herramientas. Yo siempre les digo a nuestros radiólogos, es un superpoder que va a tener para mejorar la atención con el paciente, uno. Y segundo, lo otro que va a hacer es mejorar la variabilidad entre médicos. Esto pasa no tan comúnmente en radiología, bueno, para unas patologías sí, pero pasa mucho en enfermedades crónicas que son muy complicadas de diagnosticar a tiempo. Cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer, leucemias. O sea, muchas que disminuye la variabilidad. Yo no sé si ustedes saben qué es el P-RADS, que es lo que clasificó la OMS, que es la variabilidad entre médicos para dar un mismo diagnóstico de un paciente. Hay muchas enfermedades y la mayoría en oncología que no pasan del 60% de un médico. Entonces es como, ahí es donde trae valor estas tecnologías y va a automatizar muchos de los procesos que de pronto un médico hace, pero nunca lo va a reemplazar, jamás. Le va a dar otras herramientas para que pueda mejorar la atención al paciente. muchas gracias, Laura. Y Germán, hoy en día existen, por ejemplo, aplicaciones de dermatología que simplemente tomas una foto y la aplicación te dice qué tienes. ¿Va a reemplazar o no va a reemplazar como tal al dermatólogo? Germán, adelante. No, y coincido con Andrea y Laura en que esto es como un superpoder y, y lo hemos visto a través de la historia, no solamente en salud, sino en absolutamente todos los sectores. Entran las tecnologías a asumir tareas de pronto repetitivas y nos permite a nosotros como personas, como seres pensantes, críticos, enfocar nuestro tiempo y energía en donde más podemos agregar valor. En algunos casos será esa interacción con la persona, en trabajarle de pronto ya más el aspecto, empezar por ejemplo a detectar los aspectos emocionales, en poder tener una lectura de pronto más integral de lo que le está pasando a la persona y menos enfoque en lo que es el computador. Entonces, habrá algunas especialidades que se vean, que sientan ese cambio en cómo se está prestando la atención, pero con certeza vamos a ver cómo la tecnología va a llegar a mejorarnos. Y hemos hablado solamente de lo clínico, pero también desde lo administrativo, y tenemos un emprendimiento y hay de varios en Colombia que está trabajando, por ejemplo, la facturación. ¿Por qué son importantes los datos en la historia clínica? Obviamente, para los temas clínicos y en la medida que los algoritmos y los vayamos entrenando y dando más información, van a incrementar ese nivel de, eh, como de fiabilidad de los datos, empezar a generar más confianza al personal médico, pero también esos datos van a ser importantes para poder como oxigenar los flujos de caja de las entidades. Entonces ya también se van a automatizar las tareas que de pronto alguien hacía de digitación, porque ya la tecnología va a poder tomar esa información, hacer una mejor preparación de los datos que se requieran para que una aseguradora me pague. Entonces, por eso es importante, y tenía una diapositiva dedicada a esto, no a los médicos, sino a todo el talento humano que interviene en salud. Y esto aplica en absolutamente todos los sectores. Hoy más que nunca, nosotros como individuos tenemos que ir constantemente aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades, y la transformación se va a lograr en la medida que nosotros vayamos identificando dónde requiero ese valor agregado, dónde puedo capacitar a las personas para que vayan adquiriendo esas habilidades que voy a requerir en la medida que la tecnología vaya liberándome el tiempo, porque es más como de reemplazar, es, oiga, me va a estar liberando de poder hacer estas tareas repetitivas porque voy a poder enfocar mi tiempo y mi energía en donde pueda tener mayor impacto. Muchas gracias, Germán. Bueno, y Daisy, yo creo que tenemos a alguien del público que quiere contarnos también su postura. Así es, Robert. Le voy a dar el paso a Jaime Hurtado. Te voy a habilitar micrófono
Me cuentas, por favor, Jaime, si puedes Bueno, le comentar. vamos a dar la bienvenida al Jaime. Jaime realmente tiene una postura muy interesante y Jaime, ¿se van a reemplazar o no se van a reemplazar los médicos? ¿Crees que nuestros ponentes, nuestros panelistas, Laura, Andrea, Germán, están siendo muy conservadores, le están dando pasito al sector o cuál es tu opinión? No sé si ya le habilitamos el micrófono. Jaime, ¿nos confirmas? Ok, ya. Perfecto. Hola. Adelante, Jaime, te Ahí te escuchamos. escuchamos. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, excelente la presentación, un agradecimiento porque han sido muy clarificadoras. No, hay situaciones, digamos, que son disruptivas, son transformadoras. Yo colocaba ahí mis mensajes que disfruto mucho del dibujo desde hace mucho tiempo y cuando yo me estaba entrenando en dibujo, una de las cosas que me decían era que la tecnología nunca iba a poder reemplazar a un dibujante. Pues ya vemos lo que pasó, pues para no hablar de los carteros y otras profesiones. En el caso de salud, pues hay una situación que yo veo que es muy prometedora y es que el recurso humano en salud es escaso, está concentrado en capitales, pero hay, sí, hay regiones donde prácticamente no hay cobertura y eso creo que pasa en todo el mundo, incluso países que no están cubiertos. Y estas nuevas tecnologías pueden mejorar notablemente el acceso de personas que no tienen nada a comenzar a tener acceso a servicios que pueden agregar gran valor. Las tecnologías van a transformar los modelos en sí. He tenido la oportunidad de coordinar servicios de atención primaria donde se manejan de EPS, poblaciones grandes. Y, por ejemplo, yo veo el rol que tienen los médicos, que incluso muchos médicos generales, les digo yo a ellos que no se concentren en volverse unos expertos en algoritmos que puede hacer una máquina, porque hoy en día los médicos están haciendo en la consulta de riesgo, por ejemplo, de riesgo cardiovascular, reciben un paciente hipertenso que básicamente va a una consulta, recibe unos exámenes y él sigue un algoritmo que eso lo puede hacer una máquina totalmente y identificar los pacientes de alto riesgo y esos pacientes de alto riesgo derivarlos de una vez al especialista. O sea que el médico allí pierde el rol y actualmente sigue en ese papel porque los sistemas no se han actualizado y la norma no permite que eso lo haga una máquina o lo haga un auxiliar de enfermería. La gente también con la pandemia se ha identificado más con estas nuevas tecnologías, sobre todo las poblaciones mayores, y disfrutan y no solo aprendieron a usar esto, mucho recurso humano de salud también ha aprendido a interactuar y los modelos se vuelven más eficientes trabajando con estas tecnologías remotas para estas poblaciones que requieren las rutas de promoción y mantenimiento de salud y muchas de las rutas de riesgos, como lo he dicho. También en temas como los modelos de hospitalización de agudos. Aquí es muy importante, el doctor Rueda mencionaba un estudio de McKinsey, yo también tengo uno de McKinsey de febrero del 2022. Ellos referencian cómo se proyecta para el 2025 en Estados Unidos que las atenciones que se brindan hoy en servicios intramurales, tanto hospitales como clínicas, el 25% de eso, de lo que hace Medicare hoy, que representa 225 mil millones de dólares, eso se va a ir a la atención domiciliaria gracias a estos modelos que mezclan esa salud domiciliaria con la transformación digital, con los servicios de telemedicina. De hecho, hoy en Colombia, la atención Pero domiciliaria. puntualmente para responder la pregunta, ¿estamos o no estamos reemplazando a los médicos? ¿Van a desaparecer algunos roles? ¿No van a desaparecer? Se transforman roles, todos estos médicos que se están enfocando en consultas de riesgo, esa consulta la pueden hacer en forma más óptima, con más satisfacción, más eficiencia, a través de estos modelos de salud digital. Y estos médicos se deben enfocar ya en actividades de mayor valor agregado. Ok, excelente intervención. Muchísimas gracias por esa perspectiva. Creo que nos va a servir para construir la conclusión final. Y la última interacción que vamos a tener del público es la siguiente. Dice de la siguiente manera, dice Luis Palma, mi madre me enseñó que la tecnología es todo aquello que hace el hombre para superarse. Por tanto, la tecnología nunca nos va a reemplazar, pero sí nos ayudará a ser mejores. Sí nos ayudará a ser mejores. Qué bonita intervención, Luis Palma. Y señores, como conclusión de este tema de sálvese quien pueda, no hay médicos para tanta gente, realmente lo que queremos es sembrar conciencia. Primero, las clínicas no le deben de temer a la inteligencia artificial.
No le deben temer a la inteligencia artificial, porque cuando nosotros, por ejemplo, como Coco, llegamos a un hospital a automatizar todo el tema de atención del paciente, todo el tema de citas, la gente piensa que la gente de citas va a desaparecer, la gente piensa que se van a reemplazar unos puestos y se genera una resistencia. Entonces, ustedes que están aquí, señores directivos, educadores, startups, hay que llevar el mensaje, no se van a reemplazar los médicos, creo que aquí todos estamos hablando el mismo idioma, no se van a reemplazar, pero como acaban de decir, sí se va a transformar esa labor y se tiene que transformar. Pilas, no es una opción, es un deber. Se tiene que transformar porque no hay médicos para tanta gente y la tecnología lo que hace es multiplicar los médicos. Hoy Laura, en una palabra, por ejemplo, ella multiplica médicos. ¿Por qué? Porque les ayuda a los médicos a simplemente tener un software que les ayuda a multiplicar por cuánto, Laura, por 10, por 1000, por cuánta su tarea. Un radiólogo antes podía entender un radiólogo cuántas ayudas podía leer y ahora con tu algoritmo cuántas puede leer ese mismo radiólogo. Danos un ejemplo. Un ejemplo de eso es el que más me gusta, es uno de nuestros radiólogos normalmente podía atender 8 o 9 personas en el día. Simplemente revisarle, hacer la lectura y darle la consulta. Actualmente le hacemos un tamizaje inicial de más de 1000 pacientes que no solamente es en un hospital, sino en una, casi que toda una red hospitalaria. Entonces es fabuloso porque los prioriza y los va atendiendo a medida que necesiten prioridad, ¿sí sabes? Entonces es fabuloso. Es llevar el Genial. conocimiento de todo un médico a cualquier parte, no solamente una institución, sino Entonces múltiples vean cómo localidades. multiplica. Entonces no se puede ver la inteligencia artificial como una amenaza, sino como un multiplicador y transformar las labores. En este caso los médicos tienen que ser más humanos, los he visto en el chat hablar de más humanidad. Y bueno, ya para cerrar este webinar, creo que la conclusión está dada y Luis Palma nos ayudó a que esta conclusión se diera, es que la tecnología no nos va a reemplazar, pero sí nos ayuda a ser mejores. Me gustaría, Daisy, que nos contara si hay algunas preguntas del público en especial que hay por responder para ya darle fin a este webinar, sexto webinar Iberoamérica. Sí, Robert, tenemos algo desde el inicio con Natalia Cano, que nos dice que como médica y emprendedora cree que hay una desconexión muy grande. Ah, bueno, esta, no sé, Natalia Cano estaba alzando también la Sí, manito. Natalia Cano es una pregunta muy interesante porque ella dice, yo Espérame que abra la boca. como los modelos de educación, es decir, los médicos hoy en día, si yo hoy traduzco bien la pregunta de Natalia Cano, es que los médicos tienen que formarse en cosas diferentes. De alguna manera hay estudiantes de medicina que se forman mucho en el tema clínico, pero cuando salen a una clínica no saben leer datos, no saben usar algoritmos, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cómo ven eso? Germán, Laura, Andrea, ¿cuál va a ser el nuevo rol del médico? Robert, qué pena con todos. Germán en este momento tiene que salir de esta conferencia. Germán, te agradecemos mucho por tus posturas, por todo lo que mostraste de nuevo que viene, en la parte también legal. Así que bueno, muchas gracias por participar con nosotros. Súper, gracias Daisy. Y para no irme sin contestarte, Ajá. Robert, creo que ya como mensaje, el, los médicos en el futuro, y por eso tener una diapositiva, es clave que replanteemos cómo se están formando, porque tenemos muchas generaciones de profesionales trabajando hoy y como bien plantea este webinar, no hay médico para tanta gente. Entonces creo que va a ser fundamental darles los skills para que se puedan adaptar, para poder utilizar la tecnología, para darles la tranquilidad, porque creo que al final del día a todos les preocupa hacer bien su labor. Y esto se va a lograr en la medida que sientan esa confianza, que se generen las herramientas, que ellos digan, oiga, sí, yo creo en que Laura con Arcángel, esto que me está diciendo la herramienta, sí está en efecto correctamente y yo puedo confiar en ese diagnóstico y no voy a hacerle un mal. Entonces creo que hay varias cosas que van a tener que hacer partiendo desde una gestión del cambio y un entendimiento más profundo de las tecnologías. Qué pena con ustedes que me tengo que ir, pero pues nada, continuamos, Robert. No sé si por redes sociales, por LinkedIn, que continúe la conversación para seguirlo leyendo y teniendo este debate. Así que nuevamente mil gracias a todos. No, no, gracias. Igual, Germán, creo que ya nos pasamos 20 minutos del tiempo. Gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestros aliados, Barcelona Health Hub, Impulsa, Cámara de Comercio Colombia Española, Arcángel ahí. Ha sido un espacio de muchísimo aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Creo que la conclusión está dada.
Síganos en nuestras redes sociales, a las redes sociales de nuestros aliados. Estamos en LinkedIn como Coco Tecnologías, ahí está nuestro código QR para que nos sigan. Nosotros básicamente transformamos la forma en cómo interactúan las clínicas con los pacientes. Nosotros hacemos con inteligencia artificial todo el tema de agendamiento de citas, ayudamos a que la telemedicina sea una realidad y para ponerles un ejemplo, transformamos cómo los pacientes pueden acceder a través de WhatsApp, a través de autogestión, métodos diferentes, no solamente la llamada, para ayudar a que las clínicas manejen muy bien el tema de su capacidad instalada y atiendan más de un 95% de pacientes mensual. Gracias a todos, a nuestros asistentes. Qué buen espacio, qué buen momento. Andrea, mi gratitud. Germán, Laura, gratitud entera. Y nada, que estén muy bien. Un feliz día y una feliz tarde o noche para quienes nos acompañan desde Europa. Chao, chao.